Bueno, pues después de ver todo el tema de fotointerpretación, vamos a ver la otra técnica de investigación minera eh, realizada con imágenes. Vamos a estudiar la teledetección, lo que es el análisis de las imágenes satelitales. Bueno, teledetección, como dijimos en el tema introductorio, es el reconocimiento de un objeto eh, sin tener un contacto directo con él. Lo que sería verlo, estudiarlo sin tocarlo. Eso es propiamente lo que es teledetección. Si lo vemos desde el punto de vista geominero, pues es el reconocimiento de la superficie terrestre a partir de información obtenida con sensores especiales de longitudes de onda determinadas del espectro electromagnético. Esta es la principal diferencia con lo que hemos visto de la fotointerpretación. La fotointerpretación son imágenes donde lo que vemos es exclusivamente el espectro visible. Es una porción muy pequeña de todo lo que es el espectro electromagnético. Con teledetección lo que vamos a ser capaces es, mediante estos sensores especiales, que van a ser capaces de recoger una fracción determinada del espectro electromagnético, pues prácticamente tener disponibilidad de todo ese amplio espectro para estudiar la superficie terrestre, reconociendo la emisión de ese espectro que es capaz de reconocer el sensor. Estos sensores van colocados comúnmente en satélites. Estos satélites están orbitando el planeta y están preparados para ir recogiendo cada cierto instante de tiempo lo que es una imagen. De esta forma, la teledetección no es algo exclusivo que se realice desde satélites, pues también se puede hacer desde avión u otros medios aéreos. Y de hecho ha habido investigaciones realizadas con vuelos específicos de teledetección en muchos lugares donde el sensor o sensores iban colocados en aviones. Pero bueno, evidentemente es una técnica cuyo desarrollo ha tenido lugar principalmente a partir de todo lo que ha sido el desarrollo de la tecnología espacial, y la mayor parte de las imágenes disponibles y con las que se trabaja en investigación minera pues son recogidas y procesadas desde satélites que orbitan el planeta en diferentes órbitas. Los sensores que llevan colocados los satélites lo que hacen es un barrido de una porción de la superficie que están sobrevolando y recogen el espectro electromagnético reflejado que son capaces de captar. Vamos a ver, el emisor principal de energía electromagnética es el Sol. Entonces, el Sol emite una radiación que comprende todo el espectro electromagnético. Llega hasta la superficie terrestre y se refleja una parte de esa emisión recibida desde el Sol. Esta parte reflejada de energía desde el Sol es recogida por el sensor del satélite. El satélite lo que va a hacer, perdón, el sensor que va en el satélite lo que hace es recoger solo un rango del espectro electromagnético que hay. Lo que pasa es que el satélite puede llevar no un único sensor, sino varios sensores, que cada uno de ellos recoge una porción de ese espectro. Dentro de ese espectro podemos tener, pues, hay sensores que tienen un rango amplio y sensores que tienen un rango muy estrecho. Igual que hay satélites que tienen solo 2, 3 sensores y otros de tecnología bastante moderna, los hay hasta con 60 y tantos sensores colocados. Con lo cual, cada uno de ellos nos está dando una banda del espectro electromagnético específica y concreta para su procesamiento. Por eso que recoge el sensor, lo emite a un centro de recepción de datos situado en la superficie terrestre. Y de ahí se computeriza y se prepara lo que es la imagen, que es lo que disponemos nosotros para, bueno, los propietarios de los satélites lo que hacen es vender esas imágenes para los usos que se quieran dar. Nosotros en investigación minera vamos a dar unos usos que muchas veces no tienen nada que ver con otros eh, sitios donde se trabaja con imágenes satélites, como por ejemplo es medio ambiente, o bosques, o agricultura,
urbanismo, hay muchísimas aplicaciones de la teledetección. Y lo que es la aplicación a la investigación minera, pues es una parte de las muchísimas aplicaciones que tiene todo lo que es la teledetección hoy en día. El rango que utilizamos en la investigación minera del espectro electromagnético no es entero. Va especialmente de lo que serían las microondas, en la zona de emisiones de longitud de onda amplia, hasta lo que sería el espectro visible en el violeta. O sea, tendríamos un rango de lo que sería precisamente desde aquí hasta precisamente las microondas, donde estarían las emisiones de radar. En este gráfico vemos con claridad lo que es el espectro visible, que es una franja muy estrechita, aproximadamente entre los 0.4 y 0.7 micras de lo que es la emisión y lo que es capaz de ver el ojo humano. La fotografía, hoy en día, aparte de ver el espectro visible, ve algo del infrarrojo. O sea, hay por ahí fotografías que todos recordamos de infrarrojo, todo esta que se hacen por la noche, animales que queremos ver y demás, pero lo que es un espectro muy estrecho. Precisamente con la teledetección, pues lo que podemos tener pues son un espectro bastante amplio para estudiar y poder incluso jugar con las bandas, y vamos a poder ver que podemos hacer manipulaciones que nos intenten pues resaltar diversos caracteres de la superficie terrestre que de otra manera no somos capaces. Todo el espectro electromagnético hoy en día es capaz de usarse para diversos usos. Partimos desde lo que son los rayos gamma, las longitudes de ondas más estrechas, rayos X, que es lo que utilizan sobre todo los sensores remotos interplanetarios de estudio de lo que es el sistema solar y más allá del sistema solar. Y lo que entraría dentro de lo que es propiamente teledetección, pues estaría en este espectro que hemos dicho, desde el visible hasta las ondas de radio, sin incluirlas. Las ondas de radio ya trabajan pues lo que es propiamente para emisiones de comunicaciones y demás, que no tienen nada que ver con la teledetección. Nosotros nos vamos a mover en este rango, que sería entre los 30 centímetros aproximadamente y el 0.4 micras, que es el inicio del espectro visible en el violeta. La porción de superficie terrestre que queda comprendida dentro de la abertura del sensor es lo que se llama una imagen. Nosotros tenemos que tener idea que el sensor es, digamos, podemos poner el símil porque no es igual que el objetivo de una cámara fotográfica. Lo único que en vez de recoger el espectro visible, lo que recoge es un rango del espectro electromagnético determinado, que es la banda que yo quiero estudiar. Pero esa apertura que tiene el sensor es lo que es la imagen. Cada imagen está constituida por pequeñas unidades de área denominadas píxeles. El sensor lo que hace es captar la intensidad de ese rango del espectro electromagnético en cada píxel. De tal forma que lo que genera es una matriz de valores numéricos donde cada píxel es un valor de esa matriz que está dando idea de la cantidad de emisión de ese rango del espectro electromagnético que se ha emitido. Entonces, para que quedáramos claro, tenemos imagen, lo que es toda la apertura que es capaz de captar el sensor, y dentro de la imagen, multitud de pequeñas unidades de área, que es lo que mide cada punto, digamos, de medida que hace el sensor. Con ello generamos una matriz de tantos píxeles de altura por tantos píxeles de longitud. Y con ello se genera la imagen en valores numéricos. Son lo que se llaman las imágenes raster. Es una matriz numérica constituida de esa manera. Nosotros, al fin y al cabo, lo que tenemos ahí en esa imagen es una matriz de números. No es una imagen en el sentido, por ejemplo, que hemos estado viendo de lo que es una fotografía. La fotografía es, digamos, una reproducción real de lo que estamos viendo. Nosotros aquí el sensor lo que ha hecho es generar una matriz de la radiación de
rango del espectro electromagnético que ha sido capaz de captar, una matriz de unidades de año. Entonces lo que tenemos es una matriz numérica y nosotros queremos visualizarla. Entonces para visualizarlo lo que vamos a hacer es asignar una intensidad lumínica, vamos a decir, en función del número, del valor numérico que ha sido capaz de recoger en cada píxel. Es decir, si yo lo que intento visualizarlo es asignando, por ejemplo, un color rojo, el rojo fuerte va a ser los valores numéricos más altos que haya en cada píxel de valor alto. Mientras que un rojo apagado, un rojo oscuro, pues va a ser valores bajos de los píxeles que tengan un valor bajo. Entonces voy a generar una matriz, es decir, de color. Voy a generar una imagen que me va a visualizar esos valores numéricos. Eso es lo que nosotros llamamos la imagen en falso color. ¿Por qué? Porque no es el color real, ni más ni menos. Es un color que es función de la intensidad reflejada de esa longitud de onda del espectro electromagnético. Si nosotros lo que sacamos, por ejemplo, es la longitud de onda del espectro visible, entonces esas escalas de color sí va a tener una visión bastante real de lo que estamos viendo. Pero si yo lo que estoy captando, por ejemplo, es algo del infrarrojo lejano, evidentemente eso no tiene nada que ver con la realidad, porque mi ojo humano no es capaz de ver esa longitud del espectro. Lo único que para poder yo visualizarla, le asigno unos tonos de color en función de la intensidad que marca cada píxel. Entonces, por eso siempre, cuando tenemos imágenes satelitales, hablamos de imágenes en falso color, porque nunca va a ser el color real, salvo que se trabaje en el espectro visible. Y aún así, al fin y al cabo, también es una matriz numérica, no es un reflejo directo de lo que estoy viendo. Entonces, tenemos que tener claro. Bueno, esta imagen, previamente, lo que intentamos es mostrar esto que hemos contado, y lo que tenemos sería un satélite que ha sido capaz de captar 3 bandas, o sea, 3 zonas del espectro electromagnético distintas mediante 3 sensores que lleva. Entonces, cada imagen está constituida por todos estos píxeles a lo largo y todos estos píxeles a lo alto. Lo que genera esto es lo que genera realmente el sensor. Esto es lo que ve el sensor. Un valor numérico midiendo la cantidad del espectro electromagnético que ha sido capaz de medir. Esto es el satélite lo que envía a la Tierra, a la unidad que hay en Tierra, capaz de procesarlo, capaz de generar esta matriz numérica. Muy bien, yo aquí lo único que vería serían números, no soy capaz de visualizar nada. Todo lo que hago a cada una de estas bandas es asignarle una intensidad cromática. Por ejemplo, si es de lo que sería blanco y negro, pues lo que sería negro sería donde no hay nada y blanco donde hay mucho. Entonces lo que estoy viendo es ni más ni menos que en cada banda lo que me está dando de información. Sería una zona central en estas 2 bandas, donde hay mucha intensidad de emisión de ese rango del espectro electromagnético, rodeados por una zona de poca intensidad. En este caso hay una zona de muy poca en el centro y más disperso. A esto le puedo dar tonos de color, o sea, no solo que sea monocromática, en grises y blancos, sino a esta banda un color rojo, a esta banda un color verde y a esta banda un color azul. Vemos lo mismo que hemos visto antes, pero ahora está en intensidad de rojos, está en intensidad de verdes y está en intensidad de azules. Y lo que puedo hacer es combinarlas todas y con ellas sacar una imagen de falso color que sea una combinación de todas las bandas. Esto, digamos, sería la superposición, que yo puedo superponer 3 bandas de color, una banda monocromática y otra de color, 2 monocromáticas y una de color, o todas las monocromáticas y todas las de color. Puedo, con el ordenador, lo que son a partir de unas matrices numéricas, generar imágenes y esas imágenes superponerlas. Precisamente este juego puede ser incluso cálculos matemáticos muy complejos, cálculos matriciales que, bueno, son capaces de entender los matemáticos en sí, y con ellos intentar discriminar y sacar caracteres propios que a mí me permitan diferenciar unidades, por ejemplo, geológicas, que sean portadoras de un tipo de unidad. Eso es el propósito en sí de la investigación con las imágenes satelitales,
y lo que es en sí la teledetección aplicada a la investigación minera. Entonces, en resumen, hasta aquí, que es importante muy tenerlo en cuenta, porque ya a partir de aquí todo lo que vamos a ver son estos montajes de falso color, que lo que es la imagen en sí es una matriz numérica constituida por valores de píxel. El píxel es precisamente cada unidad de medida dentro de la imagen que es capaz de sacar el sensor. El sensor lo que hace es medir un rango del espectro electromagnético y puedo en el satélite llevar varios sensores, ¿no? 2, 3, como digo ahí, satélites que llevan hasta 60 y tantos, 64 creo que es el que más lleva hoy en día. Con ello voy a hacer una transformación de color, de intensidad cromática, y puedo manipular desde una única imagen, de una de las bandas, a varias bandas, incluso dividirlas, multiplicarlas, hacer cálculos matriciales, lo que sea, con tal de buscar algo que sea capaz de discriminar y orientarme en mis intereses sobre investigación. La resolución de la imagen va a estar en función precisamente del tamaño de píxel. Cuanto más pequeño sea el tamaño de píxel, mejor resolución va a tener la imagen. El píxel no es ni más ni menos que una unidad de área de tanto de altura por tanto de largo. Píxeles, por ejemplo, normales en investigación minera son de 30 por 30 metros. De ahí hasta valores más pequeños de 5 por 5 metros. Son, digamos, normales en lo que es los satélites que se utilizan en investigación minera. Pero hay resoluciones muchísimo más claras, con píxeles de 1 por 1 metro, incluso satélites hoy en día que son capaces de tener resoluciones con píxeles de 20 por 20 centímetros. Es decir, hoy en día hay satélites con una resolución capaz pues, de ver con nitidez, por ejemplo, un coche. Se ve absolutamente ningún problema porque es un sensor con una unidad de píxel tan pequeña como es 20 por 20 centímetros. Entonces, con lo cual, puedo estar viendo coches, lo único que ese coche está constituido por una matriz numérica al que yo le puedo asignar el color que yo quiera. El coche puede ser a lo mejor de color rojo, pero como yo tengo una matriz numérica y le asigno un color azul, me sale con tonos de azul el coche. O sea, para que se dé un poco idea de por qué hablamos de falso color. O sea, nunca va a ser el color real lo que me está reflejando el valor numérico del píxel, sino lo que es dentro de ese rango del espectro electromagnético la intensidad de emisión reflejada que había. Las imágenes las podemos clasificar en monocromáticas o coloreadas. Vimos en el ejemplo de esa matriz numérica, de la imagen con los píxeles divididos en cada valor numérico, transformada en una imagen monocromática, cuando es un solo tono de color, puede ser blancos, grises o solo rojo. O sea, lo que es un único tono de color para ver lo que yo quiero ver en esa imagen. Y las coloreadas lo que suelen ser son combinaciones de varias bandas, a cada una de ellas asignándole un color. Los colores básicos son rojo, verde y azul. Entonces, la combinación de todos ellos me da una combinación prácticamente, vamos a decir, de colores reales en cuanto que estarían dentro del espectro visible, aunque lo que yo voy a obtener no es un color real. Por ejemplo, es muy normal al estudiar las bandas que la vegetación se vea en rojo. ¿Por qué? Porque las bandas que mejor ven la vegetación están trabajando normalmente con asignaciones en el tono rojo. Estas combinaciones de los colores básicos es lo que se llaman imágenes RGB, de Red, Green and Blue, que precisamente pues, la combinación de los colores básicos con la que yo voy a obtener la imagen en falso color. Entonces, vamos a aclarar, dejar claro en este momento, vamos a trabajar con imágenes monocromáticas, en este caso vamos a trabajar con una única banda, normalmente, también se le llama imágenes pancromáticas, mientras que las imágenes coloreadas van a trabajar con varias bandas, van a ser imágenes multibanda. Y en estas, pues la combinación normal que se va a hacer casi siempre va a ser la RGB, el Red, Green and Blue, que son los colores básicos para intentar visualizarlas en un espectro visible normal para que lo sea capaz de captar el ojo humano. Las imágenes satelitales comunes tienen en general un tamaño muy grande. Cubren una porción de territorio de muchos kilómetros. Hablamos, pues fácil, de más de 100 kilómetros por un lado, por 150 por otro.
Entonces son muchas veces territorios extremadamente grandes, lo que supone un volumen de información enorme, y muchas veces hasta difíciles de manipular. De todas formas, hoy en día, con el software que hay hoy, no se resiste, podemos decir, nada en volumen para poderse procesar. Pero no es muy común en investigación minera que un territorio comprenda extensiones tan sumamente grandes. Entonces, muchas veces uno no le interesa comprar una imagen completa, porque es tan grande que ¿para qué quiere tanto? ¿No? Entonces, lo que mayormente se venden las imágenes son lo que se llaman escenas. Que la escena viene a ser un cuarto de lo que es una imagen. Entonces, cuando uno compra información satelital, lo que hace es comprar normalmente una escena, que es una parte de una imagen, un cuarto de una imagen. La imagen se divide en 4 cuadrantes, y nosotros normalmente lo que compramos pues es una escena que ya viene a ser una porción de territorio, pues a lo mejor de 50 por 50 o kilómetros, más que suficiente normalmente para las dimensiones de la zona de investigación, pero que queda mucho más centrado, que sería la imagen completa. Evidentemente, si disponemos de un dominio minero tan sumamente grande, pues habrá que comprar la imagen completa. Pero normalmente, como son tan grandes, los propios las propias empresas que comercializan las imágenes satélite, ellos venden por escenas, es lo normal. No es normal que vendan la imagen entera. Uno, si quiere tener la imagen entera, pues lo que hace es comprar las 4 escenas de esa imagen. Hay unos satélites, además los spot, que incluso las escenas las dividen en cuadrantes a su vez, y entonces venden cuartos de escena. En este caso, Spot permite además elegir exactamente qué cuarto de escena desea uno. O sea, no tiene por qué ser la imagen dividida en 4 y esas 4 otros 4, sino que puede ser un cuarto de escena que a lo mejor comprenda parte de un cuadrante y de otro. Eso Spot lo comercializa de esa manera, lo cual viene muy bien muchas veces porque ya se sabe lo que suele ocurrir cuando uno pone un permiso de investigación sobre una zona, pues suele coincidir que son en la esquina de varios mapas, en la esquina de varias escenas, etcétera, con lo cual necesita, para tomar lo que es el territorio completo, pues a lo mejor tener que comprar 2 escenas o 4 escenas porque justo en la esquina de 4 de ellas, ¿no? Desgraciadamente ya sabemos las casualidades que suelen ocurrir. Entonces esta es una ventaja que Spot comercializa de esa manera, lo cual viene muy bien porque uno puede ajustar exactamente, pide comprar un cuarto de escena que vaya de tal a tal coordenada, y Spot la prepara y la vende, con lo cual es una ventaja comercial bastante grande que debería estar más extendida en otros comerciales de imágenes. Bueno, hay multitud de satélites sobrevolando hoy en día la Tierra. Yo creo que no somos conscientes realmente de la cantidad que hay, de multitud de funciones, y destinados a lo que es la obtención, lo que es el estudio de la superficie terrestre mediante teledetección, pues hay muchísimos. Además de muchas nacionalidades, y bueno, hay hoy en día mucha información disponible para comprar. No obstante, hay una serie de satélites que siempre han venido bien para unas tareas, para otras, y concretamente lo que es en investigación minera hay 3 clásicos que casi todo el mundo que trabaja con ello, pues son las imágenes y escenas que compra, que son concretamente la del satélite Landsat 5, la del satélite Aster y la del satélite Spot. Spot lleva puestos en órbita, que yo sepa, 5 satélites, los cuales continúan aportando escenas, y de los 5 se puede pedir cuartos de escena para el uso que queramos dar. Unos tienen ventaja en mejor resolución, otras peculiaridades, entonces uno podemos pedir. Y si uno no pide exactamente de cuál quiere, Spot pues pregunta para qué uso va a ser y facilita el que considera más adecuado para la aplicación que queremos dar. Landsat fabricó otro satélite que fue el Landsat 7, que estuvo en órbita solo unos años, porque a partir del 2003 el sensor sufrió un fallo y entonces las imágenes no venían correctas. Entonces, desde el 2003 pues prácticamente no se comercializan imágenes de Landsat 7. La idea era reemplazar a Landsat 5, que Landsat 5 lleva funcionando pues desde
yo diría que desde los años 80, no quisiera equivocarme, pero casi estoy seguro de ello, y sigue funcionando Landsat 5, y sin embargo Landsat 7 pues dejó de funcionar como Dios manda a partir del 2003, así que las imágenes que se siguen disponiendo de Landsat pues son de este satélite Landsat 5. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estos satélites comunes de uso en investigación minera. Concretamente esta es una escena de Landsat 5, el Thematic Mapper, lo vamos a ver muchas veces nombrado así como TM, de Thematic Mapper, y esta es una combinación de faso color RGB, intentando simular tanto lo que sería un color real, ¿no? Vamos a decir. Bueno, aquí vemos estos, para hacernos idea, aproximadamente son unos 100 kilómetros de largo. No está entera la escena, es un cacho. A lo largo sí está prácticamente entera. En vertical serían aproximadamente unos 70 kilómetros. Lo que hay, algo menos quizás aquí, sí, 60 kilómetros por ahí. Corresponde a una zona del centro de España, donde vemos pues una zona muy llana que corresponde a La Mancha, la región de La Mancha, una zona más quebrada, con relieves, tal, que corresponde a Sierra Morena, donde vemos estructuras geológicas muy claras. Pues esta estructura de aquí es una estructura emblemática en el dominio cínico ibérico, que es el anticlinal del Valle Alcudia. Esto es un sinclinal, aquí tenemos al sur otro sinclinal. Estas zonas blancas son zonas de nieblas. Esta es una imagen realizada hacia el invierno, y en el invierno es muy común en la zona de La Mancha grandes bancos de niebla. Aquí hay uno más pequeño, que precisamente pues estos son zonas que si nosotros tenemos que hacer investigación minera en ellas, pues nos están fastidiando bastante. Pero bueno, es para tener una idea de lo que sería una imagen de Landsat, del Landsat 5. El territorio que comprende la imagen son de 185 por 185 kilómetros, con píxel de 30 por 30 metros, y tiene 7 bandas que comprenden el espectro visible y el infrarrojo. Aquí concretamente pues una combinación de 3 de ellas. Bueno, las imágenes Aster cubren un territorio más pequeño de aproximadamente 60 por 60 kilómetros. La información está distribuida en 14 bandas del espectro visible, infrarrojo cercano e infrarrojo termal. Las bandas están agrupadas en 3 grupos, unas con píxel de 30 por 30 metros y otras con píxel de 15 por 15 metros. Muchas veces lo que se hace es combinar este tipo de satélites que tienen distintas resoluciones, pues unas bandas donde me importa el aspecto espectral que captan, con otras de mejor resolución para ganar en calidad de visualización. Bueno, es también de esta parte que hemos visto antes. Como vemos, esta está orientada al norte, con lo cual la imagen, estos satélites dedicados a teledetección no suelen llevar nunca órbitas ni meridianas ni que sigan paralelos ni meridianos terrestres, sino son oblicuas. Entonces, siempre lo que hay que hacer es, lo primero, una corrección topográfica para orientar las imágenes. Porque, claro, nosotros normalmente vamos a trabajar siempre en minería, todos nuestros planos, todo va a estar orientado al norte. Entonces, la imagen, lo primero que tenemos que hacer cuando se compra, o la escena cuando se compra, es orientarla al norte para que sea superponible al resto de información que vaya a tener. Como digo, no sirven estas órbitas, entonces con lo cual las imágenes pues salen torcidas normalmente, y cuando se colocan, que es este caso, pues quedan orientadas de esta forma. Las imágenes spot comprenden territorio de 100 por 120 por 120 kilómetros, con un tamaño de píxel de 20 por 20 metros y 2,5 a 2,5. Combinan entre sí 4 bandas que están pensadas sobre todo para temas cartográficos. Spot fue un satélite inicialmente pensado para hacer topografía. De ahí que tiene pues una de las bandas una resolución muy baja, de 2,2 por 2,2. Las otras bandas están más pensadas para el aspecto espectral, y combinando ambas pues puedo tener una buena resolución con una información espectral bastante buena. Trabaja sobre todo en el espectro visible y en el infrarrojo cercano. Son las 4 bandas que tiene Spot.
Aquí vemos un ejemplo de macizo central francés, una zona volcánica, donde vemos muy bien los edificios volcánicos. Ya digo, Spot en inicio fue realizado por geógrafos y lo que pretendían era conseguir una buena calidad de conocimiento del territorio de Francia y bueno, y de ahí pues se extendió por todo. Muchas veces la investigación minera no se limita uno a comprar una escena solo Landsat o solo Spot, sino muchas veces lo que se hace es combinar, comprar las tres estas comunes de uso, la Aster, la Spot y la Landsat, y hasta jugar combinando unas imágenes con otras. Una vez que nosotros tenemos georreferenciadas cada una de ellas, nosotros en el SIG, que es normalmente cómo se manejan los programas de software destinado a los estudios de teledetección, pues podemos superponer unas cosas y otras perfectamente. No hay ningún problema de trabajar con unas y otras. Los satélites con alta calidad de resolución son de desarrollo más moderno, aunque evidentemente los ha habido para tecnología militar desde tiempo atrás, pero lo que es a un nivel de uso civil, comercial, normal, pues es bastante más reciente, desde mediados de los años 90. Los satélites de uso más común en investigación pues son el ICONOS, el Whitebeard, WorldView 2 y UI-1. Estos tienen todos muy alta calidad de resolución y en investigación minera muchas veces se desea más calidad espectral que calidad de resolución. Entonces, se combinan estos satélites, sobre todo en territorios que vayamos a investigar, con escasa información cartográfica, topográfica. Con estos satélites, ya digo, su principal uso hoy en día en investigación minera es pues, sobre todo para territorios donde carecemos de una información topográfica buena. Sobre todo territorios muy vírgenes, remotos, donde no se ha llegado a hacer una topografía adecuada. Hoy en día, gracias al disponer de estos satélites de alta resolución, podemos conseguir información topográfica de alta calidad, incluso realizar levantamientos topográficos con estos satélites de alta resolución que, por ejemplo, para escala estratégica dan una calidad topográfica más que suficiente. Con errores, pues hablamos de por debajo de un par de metros en X y en Z, pues a lo mejor de algo más, de 4 o 5 metros, pero que trabajando pues a una escala 1,50.000, pues son magnitudes de error absolutamente asumibles. Ya si trabajáramos una escala táctica, ya necesitaríamos precisar mejor, pero también a partir de estas imágenes de alta resolución podemos, con un apoyo topográfico gracias a la tecnología GPS que hay hoy en día, corregirlas y conseguir topografías ya de calidad más que excelente para lo que sería la investigación táctica. Entonces, vamos a decir que estos satélites de alta resolución, su aplicación en la investigación minera va a ser como apoyo, principalmente en territorios que carecemos de información topográfica. Y esa información la vamos a obtener a partir. Bueno, vamos a comentar un poquito estos satélites, sus particularidades y su grado de precisión que tienen para tener idea, cuando haga falta alguien utilizar alguno de estos, que pueda ser capaz de elegir lo que mejor le pueda interesar. El ICONOS es un satélite que tiene 4 bandas del espectro visible infrarrojo cercano, una de ellas pancromática, que da una calidad, un píxel de 1 metro por 1 metro, con lo cual tenemos ya muy alta resolución. El resto de bandas da 4 por 4 metros. Con lo cual, en sitios, por ejemplo, que además de ese apoyo topográfico necesitemos una calidad espectral de alta resolución, pues puede servir, ¿no? Efectivamente, ICONOS. Las imágenes de Whitebeard tienen una sola banda en el espectro visible con un píxel de 64 por 64 centímetros. Este ejemplo que hay aquí es precisamente de publicidad de esto, del satélite Whitebeard, y se puede ver la calidad de imagen que tenemos, donde sobre este viaducto pues se ven los vehículos atravesándolo con toda nitidez. Y bueno, el territorio se ve, como podemos apreciar, muy, muy limpio. El WorldView 2
por decirlo bien, Worldview 2, dispone de 8 bandas en el espectro visible infrarrojo cercano. Una de las bandas es pancromática, una resolución de 46 por 46 centímetros en el nadir. Aquí, como son satélites de tantísima resolución, va a haber una cierta distorsión de escala del nadir a los bordes de la imagen. Distorsión que evidentemente se corrige, la imagen que se comercializa del satélite viene ya corregida en escala, pero tenemos que tener en cuenta que su resolución se va a perder, no va a ser la misma, no va a ser tan precisa en el nadir como al cielo los bordes. Realmente se dice que en el nadir es 46 por 46 centímetros, mientras que a 20 grados del nadir es de 52 por 52 centímetros. Bueno, como podemos ver, es una predicción altísima. Este es un satélite, la verdad, pensado para resoluciones, para hacer levantamientos topográficos, y aquí podemos ver un ejemplo donde se distingue perfectamente embarcaciones en la playa hasta de tamaño muy pequeño, cosas en la playa, corrientes marinas. Bueno, estos son satélites, como ya digo, pensados para temas topográficos y, por ejemplo, el Worldview 2 también para temas de biología marina y cosas así, sin demasiada aplicación nada más que el topográfico en cuanto a minería. El GeoEye 1 tiene 5 bandas en el espectro visible e infrarrojo cercano, una pancromática con una resolución de 41 por 41 centímetros en el nadir. El resto tiene un píxel de 1,65 por 1,65 metros en el nadir. También es un satélite muy apto para todo el tema de apoyo topográfico en territorios lejanos con escasez de información cartográfica. Otro tipo de imágenes satelitales que hay disponibles en el mercado son las de radar. Estas lo que llevan es un sensor específico para captar una longitud de banda del espectro electromagnético de longitud de onda muy grande. Estos satélites no trabajan con lo que sería midiendo la reflexión de energía emitida por el Sol, sino que son ellos mismos los que generan una emisión energética y recogen la cantidad de energía de radiación reflejada. ¿Esto qué permite? Pues que podemos trabajar, por ejemplo, de noche. Todas las imágenes que hemos visto hasta ahora necesitamos que sea de día, porque es el Sol la fuente energética y la luz, la cantidad de energía electromagnética reflejada es lo que es capaz de captar en los sensores de los satélites. Con radar, como es el propio satélite el que genera su fuente energética, se trabaja perfectamente de noche. Otra ventaja de las imágenes de radar es que también son ajenas a las condiciones meteorológicas. Son capaces, la emisión que transmiten, pasan sin ningún problema la barrera nubosa que pueda haber, y por ello también, pues en territorios que suelen tener problemas de nubes, que frecuentemente está cubierto por las condiciones meteorológicas, pues con las imágenes de radar puedo tener también una cierta información espectral que de otra manera pues sería difícil conseguir. Entonces, la gran ventaja de estas imágenes son independientes de condiciones lumínicas y condiciones meteorológicas, es lo que podemos decir de las imágenes de radar. Imágenes de radar que hay disponibles en el mercado son de los satélites Terrasar 10, del ERS, del Envisat y el RadarSat. Cada uno de ellos tiene unas resoluciones, diferentes bandas, Terrasar tiene una resolución entre unas bandas de 18 por 18 metros y otras de 1 por 1 metro. Muchas veces lo que hacen es combinar precisamente lo que hemos visto en otros casos, información espectral, la 18 por 18, con calidad resolutiva, combinando la banda de 1 por 1. El ERS es un satélite ya en desuso, pero las imágenes se siguen comercializando. Es un satélite europeo. De gran utilidad han sido siempre sus imágenes de radar y microondas. El píxel es bastante amplio, de 25 por 25 metros, pero, por ejemplo, en territorios donde ha habido problemas con el Landsat, que hay partes que aparecen, por ejemplo, lo que hemos visto en esa
en ese ejemplo que puse con zonas cubiertas por nieblas, pues combinando con ERS podemos tener información de esos agujeros, vamos a decir, espectrales que tendría Landsat, y entonces se combinan unos y otros y se puede mejorar bastante la calidad en esos territorios con problemas de niebla sobre todo. Envisat es el sustituto del satélite ERS, mantiene el píxel de 25 por 25 metros. Son imágenes más nuevas, tal, pero tampoco se han dejado comercializar por ello las previas de ERS. RadarSat ofrece resoluciones de 50 por 50 metros a 8 por 8 metros en cada una de las bandas que tiene. Bueno, en general, las imágenes de radar, la resolución es muchísimo más grande que la de los satélites convencionales, vamos a decir. Y bueno, la ventaja pues es el estar ajeno a las condiciones lumínicas y meteorológicas que pueda haber. Aquí tenemos un ejemplo de imagen radar de alta resolución del satélite Terrasat 10, donde vemos zonas boscosas, zonas construidas de una ciudad, y lo que es importante que me dejaba, y lo he recordado ahora al ver el agua del mar, realmente el radar no penetra en el mar, ¿no? Se absorbe toda la radiación radar. Por eso siempre el agua se va a ver negro en las imágenes de radar, mientras que en el resto va a haber información espectral porque va a reflejar el agua, absorbe toda la radiación radar y se ve. De hecho, esta es una ventaja, por ejemplo, para ciertos estudios poco mineros, pero conviene decirlos, por ejemplo, en cuanto a zonas pantanosas, determinar dónde están los límites. Muchas veces las zonas pantanosas, como están entremezcladas con vegetación, pues resulta difícil de cualquier otro medio decir dónde termina la zona pantanosa. Entonces, con el radar es muy fácil saber dónde termina, porque prácticamente sale negro todo lo que contenga un porcentaje de agua elevado. Entonces, ya digo, es un sitio. Una aplicación que sepa yo que se ha hecho algo en investigación minera con radar es en tema de placeres. Un poco intentando determinar el placer, lo que es el depósito aluvial, da una información espectral muy homogénea. Son como manchas muy homogéneas, precisamente porque suele tener una cantidad de humedad muy estable, ¿no? Entonces dan como manchas muy homogéneas y permite delimitar lo que sería la zona de playa. Bueno, el método de trabajo con imágenes satelitales parte de ese hecho que hemos comentado, que en sí la imagen es una matriz numérica, para lo cual lo que necesitas es una computadora y un software adecuado para poder procesar toda esa información. De otra manera es imposible. De hecho, el desarrollo de esta metodología de trabajo, no solo en minería, sino en cualquier otro campo donde se aplica, pues ha sido a raíz de disponer de computadoras potentes y software adecuado para ello. Yo recuerdo en los inicios de mi actividad profesional, trabajaba en una empresa minera en España, donde se empezó a aplicar esta tecnología, esta metodología de trabajo, pues ya en los años 80. Y recuerdo que procesar una imagen Landsat normal, bueno, una escena, ahora sé avalar convenientemente, pues dejabas el ordenador trabajando toda la noche. Era algo, esas matrices tan grandes con tantísimos números, pues necesitaban la capacidad de cálculo que había entonces con esos primeros ordenadores, esas primeras computadoras, pues requería toda la noche. Hoy en día, con la capacidad que hay de ordenadores, pues son minutos, lo más de trabajo, lo que lleva eso mismo que necesitaba noches en los años 80, ahora son minutos, por dar una cifra quizás por encima de la realidad, realmente son segundos. Entonces, el poder manejar toda esta información espectral que aportan las imágenes satelitales, pues ha sido gracias al avance tan rápido que ha tenido todo el tema de computación. Los ficheros informáticos que se comercializan con las imágenes
cada banda es un fichero. Son evidentemente enormes, dadas las dimensiones que tienen las escenas o las imágenes, y cada uno de ellos, pues, bueno, se está comercializando en CD-ROM, DVD, es lo normal como se vende, y bueno, hoy en día ya también las capacidades de Internet, pues también es posible adquirir las imágenes o las escenas ya con descargas de Internet. Pero bueno, esto ha sido muy recientemente. Yo, para ser sincero, todavía estoy acostumbrado al DVD, donde te venden la escena con toda la información. Los paquetes informáticos más comunes de uso para estos cálculos pues son dos, ArcInfo y ERDAS. Evidentemente habrá más, no lo discuto, pero prácticamente el mercado lo tiene copado entre ellos dos. Hay programas que son, en sí, estos programas, aunque están destinados a la manipulación de imágenes satelitales, en sí trabajan como un SIG. Entonces hay otros paquetes informáticos de SIG que también son capaces de manejar información espectral de los satélites. Se me ocurre ahora mismo MicroStation, por ejemplo. Pero no dispone de tantas herramientas ni de tantas capacidades matemáticas de cálculo como estos otros dos programas que están diseñados en su proceso para el tratamiento de imágenes satelitales. Lo único que, como hemos dicho, estamos trabajando continuamente con elementos georreferenciados. Entonces, trabaja como cualquier otro SIG, y de hecho cualquier cálculo, cualquier imagen obtenida con estos programas también es exportable a cualquier otro sistema SIG para su incorporación. La utilización de la teledetección en la investigación minera se realiza sobre todo en las etapas preliminares de la investigación. Y la escala habitual, evidentemente, es estratégica. Como podemos ver por las dimensiones que aporta una escena, pues no tiene mucho sentido trabajar este tipo de imágenes para trabajos a la escala táctica. Lo que sí no es raro es que, por ejemplo, para ciertos yacimientos donde se conoce que ciertos tratamientos espectrales son útiles, se hagan vuelos en avión captando las bandas que se sabe que funcionan bien para detectar ello. Entonces, a escala táctica, pues sí se pueden hacer vuelos específicos con esos sensores en avión para captar de un territorio pequeño y poder procesar. De todas formas, ya digo que es una herramienta típica de los primeros estadios de la investigación que nos va a ayudar sobre todo a la elección de territorios aptos para que haya un tipo de yacimiento que estemos buscando. Era lo que comentábamos en el primer tema, esa la escala estratégica, el buscar una discriminación del territorio donde tengamos más probabilidad de encontrar el yacimiento y otras donde tengamos muy poca probabilidad. Entonces, la teledetección ahí ayuda mucho a la hora de poder elegir estos objetivos y de discriminar otros que en principio pues no tengan zonas que no tengan gran interés. Las imágenes satelitales aportan una información global importante, es una visión de esa gran escala, que muchas veces es muy difícil poderla tener de cualquier otra manera. Estamos hablando, como hemos visto en las escenas, pues dimensiones de muchos kilómetros por muchos kilómetros. Entonces esa visualización global ayuda mucho a entender lo que es la globabilidad del territorio que yo estoy investigando. Esta es la gran ventaja que tiene la teledetección, aparte de la posibilidad de espectralmente diferenciar sectores, pero de aportar esa visión global. Y de ahí el que su participación en el SIG, en un GIS, pues intervenga con mucho peso, porque voy a superponer toda la información que yo voy teniendo a esa imagen satelital que me es capaz de aportar esa visión tan global. Un mapa geológico simplemente a escala de 50.000 son normalmente también bastantes kilómetros por bastantes kilómetros. Entonces, superponer la información espectral con la geológica muchas veces abre, vamos a decir, muchas luces, nunca mejor dicho, a la hora de seleccionar zonas en el amplio sector que esté investigando.
Además, la capacidad de cálculo matemático que permite la imagen satélite, al ser matrices, me va a dar mucho juego para combinar con otras herramientas de investigación a la gran escala. Entonces, lo que es en investigación minera va a haber dos aspectos que voy a tener muy en cuenta siempre, que voy a obtener de esta visión global de que me aporta la imagen satelital, que va a ser la información estructural y la información espectral. La información estructural va a estar reflejada sobre todo por lineamientos, trazas de macroestructuras y estructuras circulares, etcétera, estructuras realmente extrañas que a ninguna otra escala voy a ser capaz de visualizar. Por ejemplo, estructuras circulares, muchas veces la manifestación en superficie de cuerpos ígneos que no llegan a aflorar, pues son este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras que de ninguna otra manera uno es capaz de visualizar. Entonces, el poder ver esto, si lo combino después con otros métodos geofísicos sobre todo, me puede abrir una puerta a una zona de alto interés donde en principio yo ni sospechaba que pudiera haber interés en ese sector. El lineamiento tenemos que entenderlo como algo muy diferente a lo que veíamos en la fotointerpretación. En la fotointerpretación el lineamiento siempre es un reflejo directo de algo. Normalmente es una falla, una fractura. Aquí en la imagen satelital no tiene por qué. Nosotros vamos a sacar estructuras lineales, las vamos a representar y luego habrá que ver qué significado puede tener. Pero en principio no es un reflejo directo como ocurría en la imagen del fotógrafo. La información espectral, su virtud pues es el poder combinar bandas y manipularlas. Incluso se puede hacer cálculos matemáticos, dividir una banda entre otra, restar una a otra, incluso cálculos estadísticos complejos para intentar deducir algo que sea capaz de discriminar. A esto, a ventajas, esta información de la imagen satelital, tenemos que añadir la que hemos comentado con las imágenes satélites de alta resolución. En territorios sin bases topográficas adecuadas, pues es la manera de obtener una base topográfica adecuada que sirva de base a todo el SIG que vaya generando con toda la información. Bueno, vamos a analizar un poquito estos elementos que la imagen satelital me aporta, comenzando por los lineamientos. Pero como he dicho, el lineamiento en imagen satelital es una estructura lineal que veo, cuya representación pues no sé muy bien qué puede ser, pero toda estructura en línea que marca una línea, a veces puede ser de forma un tanto arqueada, pero que se vea que es una estructura continua marcando una línea, pues la voy a considerar como un lineamiento. Muchos de ellos pueden coincidir con las estructuras regionales, por ejemplo la que poníamos en el fotograma aéreo donde veíamos aquel pantano y ese río que se adaptaba totalmente en su cauce a ese gran accidente. Ese evidentemente va a ser un lineamiento que se vería en una imagen satelital. Pero puede haber otros muchos que no tengan nada que ver con algo de relieve. De hecho, así ocurre. Vamos a ver lineamientos, por ejemplo, en esta imagen Landsat. Aquí se ha hecho una combinación de las bandas 4, 5 y 7, del Thematic Mapper, del Landsat 5, en la región de Almadén, en el centro de España. Bueno, aquí uno empieza a ver lineamientos, como por ejemplo, aquí tenemos uno, por aquí, como bien un lineamiento que lo llevaríamos de aquí, incluso lo podríamos prolongar por aquí. Aquí tenemos otro, que vemos, tenue, ancho, pero esto evidentemente es otro lineamiento. Aquí tendríamos otro lineamiento que vendría por aquí, vendríamos hasta aquí. Aquí tendríamos otro, por ejemplo, muy claro, vendría por aquí. Bueno, y así pues iríamos dibujando otro. Esto, bueno, vemos que son trazas estructurales. Aquí tendríamos otro, bueno, y viendo en un monitor de estos de alta calidad que tienen los equipos informáticos que manejan pues estos programas que hemos dicho, Arquinfo, Erdas, pues se ven muchísimos lineamientos. Entonces, por ejemplo, de esta imagen, aparte de estos que se ven tan evidentes que hemos marcado durante esta aplicación, pues esto sería todos los lineamientos deducidos de esa imagen. Como podemos ver, hay como una traza muy marcada, en este sentido sería noroeste-sureste,
otros menos marcados con una traza que sería aproximadamente noreste-suroeste, y luego ya otras direcciones más anárquicas, pero vemos toda una información de lineamientos que algunos, pues evidentemente van a coincidir con macroestructuras frágiles, pero otros no sabemos muy bien. La ventaja que tenemos con este tipo de información es que podemos tratarla matemáticamente. No tiene por qué quedarse simplemente un dibujo de rayas y ver sitios donde hay más densidad y menos densidad, sino tratarla matemáticamente. O sea, yo puedo, por ejemplo, ahora esta imagen, pues dividirla en píxeles y, por ejemplo, tratar densidad de lineamientos que hay en cada uno de esos píxeles. O sea, cuántos lineamientos hay en cada píxel. O qué relación angular entre lineamientos hay en cada píxel. O sea, cualquier función matemática se me puede ocurrir que pueda procesar en cada píxel que yo divida. Los lineamientos pueden dar muchísimo juego. Desde, vamos a suponer algo muy simple, como es una jerarquización, vamos a decir los más largos hasta los más cortos, los más continuos hasta los menos continuos. Puedo hacer pues rosa de los vientos con las direcciones de lineamientos. Se puede hacer muchísimas manipulaciones con ellos que me pueda aportar algo de información. Y hasta se puede hacer, pues eso, con una división en píxeles, tratamientos matemáticos. Intentar, pues, relacionarlos con manifestaciones mineralizadas. Por ejemplo, aquí se ha hecho una interpolación a partir hemos dividido esa imagen que hemos visto de lineamientos en píxeles y se ha asignado un valor en relación con direcciones angulares que tienen esos lineamientos. Y se ha hecho una interpolación. Entonces salen unos máximos, vamos a decir, angulares de lineamientos, entre ellos, que me puede estar reflejando zonas de corte, zona de canalización de fluidos, y nos podemos fijar que hay como una tendencia de estos máximos a orientarse según unas posiciones. Tendríamos uno por aquí, otro por aquí, que vendría así, y ahora uno por aquí con este sentido. Bueno, si por ejemplo estamos trabajando en medios hidrotermales, necesitamos buscar, digamos, lo que serían zonas de más facilidad de circulación de fluidos, pues este mapa me abriría una idea sobre qué sectores habría más posibilidad de mayor circulación en cuanto que hay más relaciones angulares entre lineamientos. Más relaciones angulares son más cruces, y más cruces pues pueden indicar mayor circulación de fluidos, por ejemplo. Sería pues un caso de procesamiento matemático puro, intentando buscar una pauta geológica en relación con una investigación, por ejemplo. Y bueno, y como este cálculo, pues podemos pensar un montón de historias, y realmente cada zona de investigación pues puede tener su interés, y hay que pensar, pintar los lineamientos cuesta muy poco. Además, estos programas de software que hemos comentado permiten sobre la pantalla ir pintando todos los lineamientos que vayamos viendo y generar una imagen con todos ellos. Luego, una vez pintados los lineamientos, pues ya es cuestión de pensar qué puedo utilizarlos, con qué puedo superponerlos para llegar a que me dé pautas en la investigación, ni más ni menos. Por eso, lo que habíamos hablado de la utilidad de esta técnica, sobre todo en los momentos preliminares para seleccionar zonas de interés.